Vamos a dar inicio a este segundo día del tercer Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Hoy vamos a iniciar con una conferencia magistral titulada La radio y la comunicación pública de la ciencia. Voy a platicarles un poquito acerca de nuestro conferencista. Él es Carlos Hernández Zarza. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es locutor de radio y dedicado al periodismo de información política, científica y universitaria. Es asesor especializado en diseño de estrategias de comunicación, gestión de riesgos, manejo de crisis y entrenamiento de medios. Tiene experiencia por más de 10 años en medios electrónicos, tanto radio como en televisión, y en prensa escrita en Milenio, Estado de México. Ha estado al frente en diversos equipos de trabajo como jefe de información, subdirector de noticias, jefe de prensa de campaña y como encargado de la dirección de Uniradio 99.7 FM. Le damos la bienvenida a Carlos Hernández Zarza. Ok, ¿sí o quieres que lo vaya? ¿No? ¿No jaló? Ok. Muchas gracias, Sandra. Gracias a toda la comunidad de divulgadores y comunicadores de la ciencia. Y bueno, pues inicio comentando que la comunicación de la ciencia, el periodismo de ciencia es una gran responsabilidad. Y de entrada agradecer la oportunidad de estar aquí, de dar una conferencia. Es mucho peso sobre los hombros de una persona el dar una conferencia sobre algo que ustedes dominan mejor que nadie, ¿no? Sobre la comunicación de la ciencia, donde hay expertos sobre periodismo de ciencia y personas que se han dedicado más a este tema que su servidor. Yo llevo 4 años al frente de un equipo de trabajo en Uniradio que nos dedicamos al periodismo. Soy subdirector de noticias de Uniradio, esta estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hemos encontrado una oportunidad en la divulgación de la ciencia y en hacer reportajes a partir de la ciencia, de evidencias científicas, a partir de hablar con especialistas, pero también de reunir la voz de la ciudadanía, de los políticos, de todos los sectores sociales, para hablar de ciencia y para hablar de los distintos problemas que atiende la ciencia. Entonces es un gran peso. Y me gustaría arrancar señalándoles que mi formación es comunicólogo. Ustedes saben, y bajo mi mirada voy a dar la siguiente exposición, una mirada desde la comunicación, desde quienes estudiamos y hacemos comunicación, quienes desde manera empírica nos hemos dedicado también al periodismo de ciencia. Esa es mi visión, esa es mi mirada y ese es el tono de mis propuestas. La exposición se divide en 2 partes. En la primera voy a exponer los cambios que necesitamos hacer a las mesas de redacción, a las mesas de información en los medios de comunicación para que la ciencia esté presente. Hace un año tuve la oportunidad de acudir al Congreso del SOMEDICIT y presentar mi exposición de los cambios al newsroom, estos cuartos de guerra de todo medio de comunicación, donde se define la agenda informativa, en donde se define el tono en el que vamos a definir determinada noticia, y es necesario cambiarlo. Hace un año tuve la oportunidad de presentarlo en el Congreso del SOMEDICIT, y hoy vengo a presentarles, digamos, como la continuación de este primer trabajo y de estos cambios que planteamos hace 4 años. Y hay una segunda parte donde, pues tal vez de manera osada, no lo sé, pero es una propuesta humilde que hago desde mi óptica hacia una visión prospectiva del rumbo que podemos seguir desde la comunicación, desde el periodismo de ciencia, desde las tareas de divulgación. Entonces son esas 2 partes. Me voy a ir muy rápido en la primera para poner énfasis en la segunda y estar atento a sus planteamientos, a sus preguntas. La verdad es que
Estoy nervioso, pero a la vez emocionado, porque es una comunidad que escucha, es una comunidad que además está abierta a las propuestas, y en diversos momentos me he sentado y platicado con ustedes, y eso creo que es lo rico de esta comunidad, su diversidad, su pluralidad, pero además que es una comunidad que escucha, y eso es fundamental en cualquier equipo de trabajo, y creo que ya lo somos, un gran equipo de trabajo. Entonces voy a hablar de la radio y la comunicación pública de la ciencia. Adelante, por favor. Bueno, vamos a arrancar con la magia de la radio. El hablar de la radio tiene muchas implicaciones, y ustedes, bueno, siempre que hablo con alguna persona que vengo de la radio me pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo es? Siempre está esta parte romántica de la radio, el escuchar a la otra persona y el tener una cercanía, ¿no?, con el locutor que está en la radio. Bueno, pues en la realidad, la radio, como se hace la radio, al menos desde la Universidad Autónoma del Estado de México, el primer punto que es fundamental señalarlo es la magia de la radio está definida por la política editorial. La política editorial, todos los medios la tienen una línea editorial muy marcada. A partir de ahí se define cómo se abordan los temas, y eso es lo que nos limita muchas veces de hablar sobre ciencia. Los medios no sabemos hablar de ciencia, no sabemos que la ciencia es importante y por qué es importante. No le entramos al tema de la democratización de la ciencia, porque los jefes no están interesados, porque no venden la nota, porque los reporteros no sabemos reportearla, no sabemos elaborar un buen reportaje, no sabemos elaborar una nota, porque los científicos nos hablan en términos que no entendemos, y entonces la política editorial va más encaminada hacia el mundo de la política, y se le dedican grandes espacios a la política y a la discusión de la democracia, del estado de la democracia, con discusiones que son las mismas, el político hablando sobre la necesidad de y haciendo prácticamente nada. Y desde la ciencia lo que nos encontramos son respuestas a todas esas incógnitas que existen en el país. Pero no hablamos de eso, los periodistas no sabemos hablar de eso. Y entonces se habla muy poco de ciencia, de entrada, por las políticas editoriales y por el desconocimiento que tenemos los profesionales dedicados a la comunicación y al periodismo. Nos encontramos también con recursos humanos escasos. En los medios tradicionales, de los cuales ayer ya se reflexionaba, existe una crisis por los recursos humanos y por los recursos en general. Están corriendo gente, está saliendo gente, el trabajo de camarógrafos está siendo suplido por la tecnología, por los avances tecnológicos, trabajos profesionales de las carreras afines están siendo limitados, las plazas son cada vez más limitadas, pero además son mal pagadas. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto gana un periodista de un medio local, regional, al mes? ¿Y cuántas notas tiene que entregar al día? No lo saben. Tú sí sabes, Héctor. A ver, platícame. Ajá. A ver, me voy a acercar. Depende de la zona del país, pero en promedio deben ser unos 6,000 pesos al mes y debe entregar unas 3 o 4 notas al día. Está siendo muy benevolente, ¿eh? Me voy a ir a tu medio cuando yo ya termine mi encargo allí en la subdirección de noticias. En realidad, el salario base es de 4,000 pesos al mes y se tienen que entregar 6 notas diarias, en la mayoría de los casos. Por eso los reporteros tienen que trabajar en 2 lugares a veces, para ganar al menos 8,000 pesos al mes, pero tienen que hacer 12, 10 notas diarias, notas de 2,000 caracteres, poco más de una cuartilla, doble espacio, Arial 12, ¿no? Ya me lo sé. Y pues el periodista no tiene tiempo de escuchar al científico, traducir sus términos técnicos y hacer una nota y un reportaje para que salga de portada, porque simplemente la dinámica no le da.
Entonces los recursos humanos también están limitados y eso es algo de lo cual debemos entender para comunicar la ciencia y ayudarle al comunicador, ayudarle a esa persona que nos va a difundir de manera masiva en otros medios, ayudarle para que pueda estar nuestra información científica en esas páginas, en una estación de radio, en una nota televisiva. Tenemos que ser conscientes de esa realidad desafortunada, pero también tenemos que sumar para cambiarla. Tenemos que alzar la mano y cuestionar por qué las cosas están así y decir, no, a ver, la iniciativa privada, salarios adecuados, justos, óptimos, el Estado, a ver, también en sus agencias informativas, salarios justos, adecuados, óptimos. Tenemos que alzar la voz y hablar del tema. De otra manera, no va a permanecer ahí en el anonimato como si todo estuviera bien. Tenemos también una limitante, el alcance. Los medios públicos, no me dejarán mentir, aquí muchos, hay proyectos exitosos, hay modelos exitosos, pero en el caso de la estación de radio donde estoy, competimos con 2000 watts de potencia frente a emisoras que tienen 150,000, 200,000 watts de potencia. Y entonces nuestro alcance es limitado, a veces no se escucha ni en el centro de la ciudad de Toluca, nuestra estación de radio. Y entonces nuestro trabajo que hemos hecho sobre periodismo de ciencia y procurado meterle, imprimirle calidad, bueno, no tiene el alcance técnico y entonces también allá hay otra limitante. Nuestro público, ayer se abordaba, hay un público, hay segmentaciones del público, tenemos un público o somos nichos y hacia allá vamos y es una realidad, ¿no? A la sociedad en general, una estación grupera es lo que le atrae, lo que le llega y desafortunadamente estaciones como la nuestra no tienen ese impacto ni ese empuje, pero tenemos que preservar la calidad de nuestros contenidos, es fundamental. Tenemos también una legislación, ¿no?, que nos exige modernizarnos sin recursos públicos. La radio tiene que transitar al entorno digital con tecnología muy costosa, pero sin recursos, donde, lo comentaba por la mañana, operamos, y no sé si sea mucho o poco, pero operar una estación de radio con 40 personas, con un presupuesto anual de 300,000 pesos, creo que las cuentas no cuadran, porque hay muchas necesidades y se va deteriorando la tecnología y se requiere modernizarla, y más los medios públicos, y no hay nada y nadie está diciendo nada y nadie está hablando al respecto. Necesitamos también entrar a la convergencia, porque además de yo llegar a 4 notas, a elaborar mi reportaje, además tengo que conocer ahora el lenguaje multimedia y elaborar mis trabajos pensando en que pueden y deben estar en la red, pero deben de tener una imagen, debe de llevar un video, debe ir acompañado con citas, con links, con enlaces científicos, y es otro trabajo muy, muy importante, es otro trabajo. Es hacer 2 o 3 veces el mismo trabajo para entrar a la convergencia digital y estar en las redes sociales. En fin, es una suma de tantas cosas a los que desde la profesión de la comunicación nos enfrentamos y la cual creo y considero importante que los científicos y los dedicados a la divulgación de la ciencia lo conozcan, porque a veces el profesional de la comunicación no es que no quiera, o el periodista no es que no quiera, es que no tiene tiempo y es que se enfrenta a una serie de adversidades para realizar su trabajo de manera óptima y para vivir de eso, porque de otra manera pues no podemos tener un salario justo. Adelante, por favor. Bueno, el periodismo radiofónico. El periodismo en general se produce con los hechos coyunturales, que tienen mucho más peso porque el político pues a veces sí paga, porque le interesa pagar, porque le interesa difundirse, porque le interesa posicionarse, y la ciencia, a la ciencia no nos interesa, por supuesto que sí, y necesitamos ayudarnos, y necesitamos tejer redes y lazos para ayudarnos en esta tarea y en esta labor de llevar la ciencia a la sociedad.
Se produce también con entrevistas en vivo, posturas políticas, actores políticos, y se da respuesta a los distintos factores de interés periodístico. También se le abre voz a la ciudadanía, qué le interesa, qué le preocupa, qué le pasa. Todo eso, en suma, nos lleva a la producción de radio. Y entonces la ciencia, en todo ese entramado, va teniendo un espacio cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, y a veces pasa desapercibida la ciencia. Pero la ciencia es la que tiene las respuestas. Y no me lo dejarán, no me dejarán mentir. Después del sismo del 19 de septiembre, ¿cuáles fueron las primeras entrevistas que se requerían con el científico? ¿Cuáles eran las primeras respuestas que se necesitaban para generar tranquilidad, certeza? Con el especialista en psicología, con el especialista en la arquitectura, con los expertos en sismología, con los que nos hablan de los fenómenos naturales. La sociedad requiere respuestas y requiere de la ciencia para tener certidumbre. Necesitamos dárselas. Y desde la comunicación podemos abonar a acercar la ciencia, pero hay que tomar en cuenta todo esto que hay detrás para facilitarnos entre nosotros mismos los caminos para difundir y divulgar la ciencia y comunicarla. Adelante, por favor. Bueno, y entonces yo les voy a hablar del mecanismo que hemos instrumentado en el área de noticias de Uniradio 99.7 FM, la estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un mecanismo que me ha permitido dar respuesta a esta necesidad de difundir la ciencia, pero también hablar de los problemas y dar respuesta a esos problemas de la sociedad. Y entonces encontramos esta ecuación, ¿no?, de radio más periodismo más ciencia igual a la calidad de los contenidos. Y ahí comparto un punto de vista que Javier Cruz hace un año me comentaba, el hacer periodismo y el utilizar el formato de reportajes para divulgar la ciencia es la fórmula adecuada, porque el reportaje te permite todo. El reportaje reúne todos los géneros periodísticos. El reportaje le da profundidad, le da color, le da hasta un aroma diferente a la información. Y entonces es algo que nos ha funcionado y que nos ha permitido elevar la calidad de nuestros contenidos y no dejarla atrás, porque también los medios públicos y desde, me parece, la razón social de ser de la ciencia, tenemos que procurar esa calidad y no tenemos que bajar, porque al final del día tenemos un impacto hasta educativo, formativo en la sociedad, ¿no? Ayer hablaba un poco sobre la responsabilidad que ahora tenemos los medios tradicionales y en particular en la radio. Cuando surge una figura como el defensor de audiencias, nos vemos ahora también en la necesidad de educar a las audiencias, de decirle, a ver, audiencia, ya ahora tú también nos puedes exigir. Ya no es unilateral el mensaje, ya es de ida y vuelta, y en eso tenemos que abonar, tenemos que educar a las audiencias. Se escucha algo, pues, que tenemos muchas intenciones, ¿no?, que podemos educar a la ciencia, pero bueno, va por ahí. A veces los auditorios no nos contestan, no nos responden, no reaccionan, porque los medios tradicionales hemos perdido esa parte. Le estamos entrando, creo yo, muy tarde a esta interacción con nuestros auditorios, con nuestros públicos. Bueno, y entonces radio, periodismo, ciencia nos da calidad en los contenidos, porque la ciencia explica, cuestiona y algo bien importante, propone, y esto es algo que yo he de destacar, es fundamental en el trabajo científico y vale la pena reconocérselos. El periodismo se enriquece y la radio amplía sus posibilidades. La siguiente, por favor. Y en Criterio Noticias, desde hace 4 años, ya yo al frente de este grupo de jóvenes que están dedicados al periodismo, me di a la tarea de hacer un alto en toda esta carrera de la cual les hablaba hace un momento, en generar 5 o 6 notas diarias, en hablar del político, en hablar del ciudadano, en tener una entrevista. Y les dije, a ver, vamos a hacer un alto. Por un momento hagamos un alto y pensemos más en los contenidos que vamos a generar. Somos un grupo de apenas 2 reporteros, yo cuento con 2 reporteros,
A veces cuento solo con uno, y a veces me quedo sola con mi jefa de información, porque los reporteros así ocurre, van, vienen, justo porque buscan un mejor salario, justo porque además se les abren oportunidades, y porque el trabajo que realizamos en Uniradio y en las estaciones públicas me parece que es fundamental, porque es formativo incluso. Entonces, los equipos de trabajo se van muy rápido, de manera muy rápida en Uniradio. Y lo primero que propuse fue hacer un cambio en el newsroom, en la manera en cómo hacemos las noticias, y dejé de pedir las notas del día. Porque las notas del día, hoy en día, nos llegan en todo momento. En Twitter está la información que ocurrió hace un instante. La ciudadanía ya conoce qué pasó, y si le interesa le da clic, y si no le interesa se sigue en el timeline y no se detiene. Y entonces optamos por comenzar a hacer trabajos periodísticos de mayor alcance, de mayor aliento, o acudir a realizar la nota del día, porque de repente hay conferencias que vale la pena acudir, y a partir de ahí comenzar a hacer un trabajo más amplio, más extenso. Lo comenzamos a adaptar, comenzamos a realizar trabajos especiales, y así modificamos la forma en producir la información. Evidentemente, bueno, en un noticiario como el nuestro necesitamos cubrir 2 horas y media al aire en vivo diariamente. Nos apoyamos de entrevistas, nos apoyamos incluso de otros servicios informativos como Radio Francia Internacional, es decir, hacemos una suma de lo que ya está ahí y aprovechamos nuestros recursos como mejor podemos, generando contenidos locales de mayor calidad. La que sigue, por favor. Y le apostamos por generar, les insisto, contenidos de mayor calidad, y además por profesionalizar a nuestros compañeros y entre nosotros mismos. Hace un año que acudimos a la Somedicit, tuvimos la oportunidad de tomar un taller sobre periodismo de ciencia con Javier Cruz. Otros compañeros también acudieron a estos talleres y diplomados que se ofrecen sobre periodismo de ciencia por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Y comenzamos a sumar todas estas experiencias para fortalecer y para pulir nuestros trabajos que requerían mayor calidad. Es una realidad que al salir de la formación académica universitaria, el trabajo es el que te pule. Te enseñan la teoría, pero la práctica es la que te va puliendo en tu trabajo, en tu labor. Y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, y necesitábamos aprovechar nuestro recurso humano y material. Y entonces nos comenzamos a profesionalizar. Y hasta ahí el tema desde hasta hace un año, ¿no?, que nos había llevado pues a elaborar trabajos especiales, a subirlos a la red, a generar una página electrónica, que además pues nos enfrentamos también a la falta de recursos, porque una página electrónica requiere gasto anual para su contenido, su mantenimiento, y es recurso que no contempla ni siquiera la institución universitaria, porque no existe ese rubro para gastos en cuestiones tecnológicas, digitales. Y entonces no hemos podido pagar nuestra página como .com, como .mx, sigue como WordPress. Bueno, pues seguimos, pero continuamos apostándole a generar contenido de calidad y alimentar esta página que tenemos y que funciona como un blog de noticias. Y el año pasado, la apuesta que hicimos y lo que exponía en la Somedicit era buscar perfiles multimedia, buscar perfiles multitareas, y creo que es algo de lo que al menos ayer también escuchaba aquí, es fundamental para todos nuestros trabajos, pero también necesitamos tejer redes de colaboración y que estos perfiles nos sigan, nos ayuden a elaborar un video, nos ayuden a tomar una buena imagen, nos permita a tomar un buen sonido. Es decir, necesitamos perfiles que vayan sumando a las nuevas herramientas tecnológicas que existen para generar nuestros contenidos informativos. Afortunadamente los encontramos, son 2 chicos que participaron en un proyecto que se llama El Corazón de México y que hicieron periodismo documental. Esta formación les ayudó mucho porque nos permitió hacer videos para varios de nuestros trabajos,
videos con otra calidad, con otra visión. Digo, quienes saben del documentalismo aquí, el lenguaje documental en video es extraordinario, porque te permite hacer pausas en la imagen, te permite exponer de otra manera tus contenidos, pero además lo acompañamos del reportaje radiofónico, y entonces se vuelve en una experiencia muy rica, porque además tienes la posibilidad de escuchar voces, sonidos, efectos, y además estos profesionales saben de fotografía, y entonces también nos ayudaban a hacer fotografías sobre distintos aspectos de diferentes trabajos. Es decir, se vuelve en una experiencia muy enriquecedora para el periodismo, el tener perfil, tener este tipo de perfiles. Y yo, que vengo como ustedes o muchos de ustedes del ámbito análogo, bueno, es impresionante. Yo me quedo impresionado porque hay tareas que aún yo no domino, es una realidad, no dominamos todo. La que sigue, por favor. Bueno, y nuestros resultados después de todo este trabajo: obtuvimos 3 premios de periodismo científico estatales del COMECIT y un premio nacional del CONACYT, por el cual ahora estoy frente a ustedes. Y bueno, ustedes dirán, ¿y entonces qué, te estás dedicando a ganar premios? ¿A eso te dedicas? ¿A eso te dedicarás? No, definitivamente no, porque más bien esto fue consecuencia del trabajo que realizamos, ¿no? Y ojalá ganemos más, pero es una consecuencia de la calidad que buscamos y de todo el trabajo que se realizó. Hay una exposición creciente en la web, y ese es el mensaje que plataformas como, o esos son los mensajes, esa es la información que plataformas como Netflix aprovechan y que yo aún no logro aprovechar, porque nos ofrecen mucha información interesante sobre los contenidos que buscan, los que pegan más, los que pegan menos. Pero al ser una comunidad universitaria pues con limitación de recursos, sin esta posibilidad de apostarle a la publicidad, ni mucho menos, evidentemente tenemos un impacto bajo, ¿no? Y lo digo bajo relativamente. En 2015 teníamos apenas 26,000 vistas, y a 2017, este año, llevamos ya 67,000 vistas. Si nos comparamos con estos referentes, pues hemos prácticamente triplicado, o al final del año estaríamos triplicando el impacto en la red. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que la ciudadanía, que quienes nos encuentran a través de los buscadores como Google, lo que requiere es información de calidad, información que les sea útil, e información que dé profundidad, y eso es lo que no hay en la red. Si nosotros hablamos de la Santa Muerte 3.0, que es el reportaje más reciente que tenemos en nuestro blog de Criterio Noticias, van a encontrar el punto de vista científico, van a encontrar el estudio en el cual nos basamos para elaborar ese reportaje. ¿Y por qué hablamos de la Santa Muerte? Porque son temas coyunturales, porque son temas que tienen que estar ahí, y la ciencia nos ayuda a aclarar qué es lo que ocurre con estos fenómenos, nos explica, y además en algunas ocasiones nos propone qué sí hacer o qué no hacer, y la ciudadanía se orienta con eso. Y entonces hemos encontrado en las búsquedas, porque fundamentalmente es donde nos encuentran a través de los buscadores, que la gente, una vez que haya nuestro reportaje, lo vuelve a buscar, y lo vuelve a buscar, y lo vuelve a buscar, y son reportajes que permanentemente son visitados. Ese es uno de los perfiles que hemos encontrado, es de la información que a bote pronto puedo decirles, pues hemos hallado que la ciudadanía busca información de calidad, y bueno, eso es lo que encuentra, ¿no? Y a través de esta plataforma de SoundCloud nos permite además documentar el número de descargas que tenemos del contenido. Ya llevamos 4,200 descargas, y las reproducciones que generamos a través de todos nuestros reportajes. Esto nos ayuda a la portabilidad. Es muy importante en esta era ahora tener esa posibilidad de portabilidad, y que nos escuchen donde quiera que estén, en el momento en que estén, y tengan posibilidad de descargarlo y utilizarlo de la mejor manera que consideren. Ojalá sea en las aulas, ¿no? A mí me encantaría que nuestros contenidos se replicaran ahí, por ejemplo. Adelante. Bueno, ¿y qué sigue?
una de las propuestas para la radio, para la comunicación de la ciencia, es fortalecer nuestro equipo creativo para la elaboración de trabajos periodísticos. Necesitamos más perfiles de ese tipo, pero también necesitamos capacitación. Necesitamos tejer redes nacionales e internacionales para el fortalecimiento de nuestros contenidos. Hace un momento hablaba de la posibilidad de que a través de la red de periodistas de ciencia pudiéramos elaborar un gran reportaje y poner en la opinión pública temas fundamentales como es el cambio climático. Producirlos a través de equipos creativos multidisciplinarios. Es importante aquí el conocer experiencias como la de este video que realizaron para los planetarios, porque son equipos multidisciplinarios en donde combinas la animación en tercera dimensión, el trabajo y lenguaje científico. Ese tipo de trabajos son los que debemos de tender, creo yo. Hacia allá tendríamos que ir, desde el periodismo, generar videos, generar video documental, aprovechar el video documental que ya se hizo de los perfiles científicos que existen y elaborar una propuesta diferente en radio, es decir, sumar, me parece que es fundamental para aprovechar estos esfuerzos que de manera aislada se están haciendo y que sumados podrían generar otro impacto diferente. Regresar a las bases en la radio, la voz y su lenguaje radiofónico, la riqueza que tiene la voz, la riqueza que tiene la música, el silencio y por supuesto los sonidos, los efectos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí me voy a hacer una aproximación y una propuesta prospectiva. ¿Dónde podríamos estar? ¿Dónde podría estar la comunicación de la ciencia en los medios masivos, en los medios tradicionales como la radio? Y es un ejercicio como cerrar los ojos y pensar, ¿no? Y plantearnos, a ver, ¿dónde podríamos llegar, ¿no? Ya sea de manera utópica, ideal, pero también desde la perspectiva se habla del futurible, ese futuro que se encuentra entre la utopía y entre la tendencia, si no hacemos nada, y al cual podemos llegar, y lo único que hay que hacer, es generar estrategias y armar un plan estratégico para llegar a ese futurible. Entonces, bueno, es una aproximación, no es un estudio ni mucho menos, pero es una aproximación prospectiva. Y a mí me gustaría que en el 2025, 2030, 2035, 2040, el límite lo ponemos nosotros, tuviéramos un país en donde la radiodifusión sigue vigente y se ha enriquecido en el entorno virtual. Sus contenidos son escuchados y utilizados en escuelas públicas. Me gustaría ver también en el futuro que hay más periodistas, comunicadores y divulgadores que explican desde la ciencia temas como el calentamiento global, el desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria, el futuro energético, las adicciones, la prevención de enfermedades y la superación de la pobreza. También en ese futuro la opinión pública ya cuenta con información científica de calidad. Y en ese futuro aumentó el desarrollo científico y tecnológico en el país y los investigadores participan con eficacia en su comunicación. Los jóvenes aprecian en ellos un modelo a seguir. ¿Ese futuro es posible? Yo creo que sí. Y habría que plantearnos estrategias para llegar a ese futuro en donde además los tomadores de decisiones le apostaran a entregar el 1.5% del Producto Interno Bruto a la inversión en ciencia, tecnología y educación. Creo que es posible y creo que puede ser un futurible al cual podríamos aspirar a llegar. La que sigue, por favor. ¿Y qué necesitamos? La verdad es que es grato saber que para comunicar la ciencia ya existen análisis, estudios. Recientemente encontré uno desde 1986, un estudio prospectivo que hablaba sobre la necesidad de hablar de estos temas, de dedicar la investigación a estos temas, de responder estas grandes preguntas a los problemas nacionales. Y entre estos documentos destaca uno presentado hace un año. Fue una colección de 19 títulos elaborados por el CONACYT y por otras instituciones dedicadas a la ciencia, y analizan en los volúmenes 18 y 19 el estado que guarda la comunicación de la ciencia.
Y de ahí, esos títulos, esos volúmenes, reúnen distintos artículos donde dan cuenta del estado actual que guarda la comunicación de la ciencia, y a partir de ahí hice un análisis y, bueno, presento estas propuestas. Evidentemente se pueden enriquecer de múltiples maneras, pero creo que para comunicar a la ciencia y llegar a ese futurible, de entrada habría que voltear a los medios masivos, hacer alianzas, generar alianzas desde el ámbito científico. Y un dato, al 2012 los consejos estatales de ciencia y tecnología dedicaban a la radio solo el 6.1% de las acciones que emprendían para la divulgación. De la totalidad de las acciones que realizaban, solo el 6% se lo dedicaban a la radio, cuando la radio tiene un gran alcance. A la televisión le dedicaban 4%, a internet en el 2012 le dedicaban 8%. No tengo datos más actualizados porque es el documento que está, que se publicó en el 2016, pero es muy poco. Desde mi óptica, desde mi formación como comunicólogo, y creo que la tendencia debería ir a la inversa, apostarle a los medios masivos de comunicación para que la opinión pública conozca la ciencia, para ir generando la cultura científica. Y soy un convencido, y en mi equipo de trabajo es lo que permanentemente les comento: tema que no se trata, tema del que no se habla, no existe. Y si queremos que la ciencia sea un tema que esté definido en políticas públicas, en presupuestos, en la opinión pública, tenemos que hablar de él. Y se tiene que hablar de él en los medios de comunicación. No hay otra manera, no hay otra forma. Evidentemente, me da mucho gusto saber las estrategias que a partir de planetarios, de museos, de toda esta infraestructura que se ha generado, se realizan tareas de comunicación de la ciencia. Pero creo que los medios tradicionales y medios masivos de comunicación son una herramienta fundamental a la cual no se le ha volteado de manera suficiente. Esa es mi percepción a partir de los datos que están ahí. La que sigue. ¿Qué más para comunicar la ciencia y para llegar a ese futurible? Conformar equipos creativos para la comunicación pública de la ciencia, aprovechar el talento que ya está haciendo comunicación pública de la ciencia y que me da mucho gusto encontrarme con ellos aquí en este espacio. Escritores, científicos, periodistas, museógrafos, cineastas, fotógrafos, toda esta masa crítica, artística, creativa, cultural, es fundamental para comunicar la ciencia, y no tenemos que hacer otra cosa más que sumar. Y lo digo así, más que, porque eso es lo que más trabajo nos cuesta muchas veces. Continuar con la profesionalización del periodista de ciencia y reconocerle mediante salarios justos es fundamental, así como aumentar la oferta de diplomados y posgrados o posgrados mediante la modalidad a distancia, aprovecharla. Reconozco el valor que tiene la educación presencial, sé que muchos posgrados así se ofrecen actualmente, pero a mí me encantaría contar con un diplomado a distancia, y eso lo digo también como público, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué más? Bueno, fortalecer la comunicación de la comunidad científica, establecer mecanismos como el entrenamiento de medios a profesionales de la ciencia, con el propósito de que los medios masivos sean sus aliados. Y a eso me refería hace un momento, hacer alianzas. El medio de comunicación, los medios de comunicación no somos los enemigos. Y a veces los políticos, y en las oportunidades que he tenido de dar entrenamiento de medios, nos ven así, como el enemigo a vencer, al que no le voy a decir las cosas o al que tergiversa todo. Y por el contrario, podemos ser grandes aliados de la ciencia, a través de mecanismos como entrenamiento de medios. Un mecanismo que pareciera muy técnico y que pareciera que no representa un cambio, pero es fundamental. Quien se sabe comunicar con los medios tiene otro impacto en la opinión pública. Quien tiene la posibilidad y esas herramientas y esas técnicas para comunicarse con los medios de comunicación modifica sustancialmente la opinión pública. He de aclarar también, estamos en una época en el que la opinión pública positiva no podemos situarla en niveles de 90 a 100%. Si hoy algún personaje público
tiene un posicionamiento positivo del 60%, es ganancia y está muy bien. Hoy en día también hay que trabajar con eso. Adelante. Gracias. Estoy atento. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. ¿Opiniones? A ver, los voy a anotar, espérenme un segundo. A ver. Bueno. Okay. Ya, Edgar, Sofía, Horacio, de este lado, Jorge, Ricardo, Manuel. ¿Alguien más? Okay. Bueno, este es el orden. Carla. Ok, el orden es el siguiente: Edgar, Sofía, Horacio, Jorge, Ricardo, Manuel y Carla. ¿Okay? Gracias. Sí, Ay, muchas gracias. La pregunta en concreto es, ¿en qué tipo de programas? Es decir, porque estamos muy segmentados a veces ya en noticieros. O sea, ciencia y tecnología creo que está en noticiero y no necesariamente. ¿Qué tipo de programación tú consideras que es donde mayor impacto pueda tener contenidos de comunicación de la ciencia? Es decir, en talk shows, estos mañaneros de ¿qué tal Fernanda? O, vamos, ese tipo de género de programa, ¿cuál es el que tú consideras donde más se pueda tener penetración con la audiencia o su público? Desde mi formación, te voy a hablar desde mi formación como comunicólogo. Yo creo que el reto, si me dices como profesional, yo lo cambiaría. Más bien dime, ¿dónde quieres estar? Y te ayuda la estrategia. Yo creo que puede caber en todo, porque la ciencia explica, propone, cuestiona, entretiene, también entretiene. Y está demostrado, y aquí me lo han demostrado muchos proyectos. Y hay proyectos dedicados a los niños. Mi trabajo, y por eso lo expongo aquí, va dedicado a las noticias. En las noticias no se habla de ciencia, no se le dedica tiempo a ciencia, y le estamos apostando a eso, y lo hemos logrado. Creo que si me dices, bueno, el reto de entrar a un talk show, a entrar a un programa matutino como el de Televisa, el más visto en las mañanas, pues representaría un reto interesante. Pero creo que a través de una estrategia bien definida y dirigida podemos hablar de ciencia. Lo importante es eso, hablemos de ciencia, pero hablemos de ciencia con bases, con calidad, que es lo que existe. Yo estoy sorprendido porque hay muy buenos trabajos sobre comunicación de la ciencia de calidad, y eso es a lo que debemos apostar, y se podría. Yo me arriesgo a decir, es posible. Hola, soy Sofía del INMEGEN. Me llama un poco la atención el que, bueno, el Estado de México es uno de los estados más pobres del país, y los datos que das de el número de usuarios que tienen en red, que nos dices que se han triplicado, bueno, en realidad, no sé, o sea, haciendo esta relación con el contexto en el que ustedes se encuentran, mi pregunta es, ¿no sería más sensible buscar que primero todo el Estado de México tuviera acceso en el radio a su señal y ya después aspirar a cuestiones más digitales? O sea, creo que es una gran plataforma para que esta gente de las comunidades que no tiene acceso a un celular pueda por lo pronto escucharlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, por eso hablaba de experiencias exitosas de radio pública y universitaria en otros estados. Yo la verdad me da mucho gusto voltear a Colima y saber que tienen un modelo de comunicación universitaria amplio, extenso, o Guadalajara, donde tienen una gran cantidad de repetidoras, y que desafortunadamente en el Estado de México, en la UAM, no tenemos esa posibilidad. Apenas contamos con 2000 watts de potencia, y vemos una oportunidad en la red de expandir nuestro mensaje, de que no se quede y no se diluya al aire.
la posibilidad de poner repetidoras en todo el Estado de México, como puede ser el sur, como puede ser el oriente, se multiplica, es decir, se complica, porque al oriente y en la zona metropolitana del Valle de México compites con las emisoras que están en la Ciudad de México, y además te enfrentas a que no existe ya lugar de frecuencia para que te la asignen. Al sur del Estado de México nos encontramos con el limitante de la infraestructura. Invertir hoy en radiodifusión es muy costoso, y va a ser más con las implicaciones tecnológicas que representa el ofrecer una señal digital. Ante esas complicaciones, pensamos tal vez desde el punto de vista romántico de la comunicación, extendamos nuestro mensaje y hagámoslo con los medios que tenemos, las redes. Decidimos hacerlo en la red porque muchos de estos trabajos especiales que realizamos tardan semanas en elaborarse, tardan días en elaborarse, algunos tardan meses en diseñarse y elaborarse. Y no me parece justo para su trabajo que se difumine en 5 minutos, en 8 minutos y no vuelva a ser escuchado. Y me parece una gran oportunidad que a través de las redes se replique, se multiplique y se exponga. Es más que una limitante, ahí encontramos una oportunidad de multiplicar nuestro mensaje, porque el resto de las condiciones no están en nuestras manos resolverlo, ¿no? Adelante. Sigo yo. Hola, Carlos. Gracias. Acá. Hola. ¿Cómo me encontrabas ayer, Horayo? Sí. La pregunta es, esta situación que expones de los sueldos bajos y los periodistas hace que se vuelva una especie de tránsito de sus periodistas, como si fuera una especie de continuación de la universidad. Me imagino que son recién egresados que entran a trabajar con ustedes y luego encuentran alguna oportunidad y continúan. Entonces es como una especie de beca lo que está ocurriendo con ellos. ¿En qué sentido, si es que ocurre, se les vuelve eso una oportunidad a ustedes de tener permanentemente sangre fresca y esta visión creativa que tanto buscan? Y también, ¿qué tanto aprenden ellos sobre la marcha? Que pues, supongo que pasa mucho, ¿no? Porque pues, uno en comunicación va aprendiendo de distintas disciplinas sobre la marcha. ¿Y qué tanto ese aprendizaje también se puede capitalizar de modo que ellos mismos traduzcan su aprendizaje a la hora de comunicarlo? Eso es. Bien, sí, efectivamente, creo que bueno, la universidad, desde que inició esta estación de radio y particularmente el área de noticias, uno de los aspectos que se plantearon es ofrecer buenas plazas. Son de las plazas mejor pagadas en la región de los periodistas que ingresan. En promedio está, si no me equivoco, el salario como en 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos. Y en la región es de lo mejor pagado. El futuro no es alentador. Seguramente esas plazas bajarán, desafortunadamente, pero es algo que tampoco controlo, porque es administrativo, es presupuestal y pues son situaciones que no controlamos. Pero nos ha ayudado, como bien lo mencionas, a ir refrescando de manera permanente nuestro capital humano y contar con este tipo de perfiles que recién egresan, que van con todo el ánimo para desarrollarse, para innovar en su área de profesional, y eso nos ha ayudado. Pero habemos también personas que llevamos ahí 10 años y que esperemos sigamos todavía durante un buen rato, y de ahí la necesidad de actualizarnos, de profesionalizarnos. Creo que ellos además, al momento en que pasan a otro trabajo, a otra área, y se van de nuestra estación, pueden capitalizar muy bien las aptitudes que han desarrollado, porque, insisto, al inicio lo comentaba y bien lo señalas, en la comunicación es en la práctica donde pulimos y donde nos pulimos como profesionales. Y para mí, si yo al egresar hubiese contado con un equipo de trabajo como el que ahora estamos ofreciendo, me hubiese ayudado muchísimo
digamos, a llegar más rápido al punto en donde estoy. Entonces creo que el hecho de que estén acá, sí, les ayuda mucho a capitalizar su desarrollo al momento en que pasan a áreas de comunicación social o se van a otros medios. Yo creo que es fundamental. Digo, no se los he preguntado abiertamente, pero sí representa un cambio, ¿no? Gracias. Buenos días, Carlos. Mi pregunta va encaminada a saber cuál es tu opinión respecto al tema de la desinformación, porque actualmente estamos viviendo en tiempos en que se desinforma, ¿no? El pánico con noticias falsas, y que todo esto también atraviesa pues el campo científico, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en publicidad de todos estos temas que aparecen vestidos de ciencia, pero que en realidad no lo son. Tú, que tu proyecto está enfocado hacia el género informativo, ¿cuál es tu opinión y qué hay que hacer en ese sentido? Tejer redes y sumar y multiplicar estos mensajes de calidad que se hacen desde la comunicación de la ciencia. Las fake news efectivamente es uno de los temas más sonados. La semana pasada, el viernes, fue la palabra más, se ubicó como la palabra más utilizada, y el diccionario de Oxford ya la retomó como la palabra del año, fake news, justamente. Y por eso lo referí. El auditorio, el público, sí creo que busca información de calidad, y es lo que estamos ofreciendo. Y aquí yo creo que es fundamental que tejamos esas redes para multiplicarnos, para que usemos, ¿por qué no?, las redes de distintos proyectos y se multiplique el mensaje y se conozca, ¿sí? Va a haber información falsa permanentemente. Es algo que incluso le va a dar al traste a la libertad que existe en Internet y en las redes, porque se tendrá que regular. Y comenzarán todos los instrumentos legales y jurídicos a desarrollar pues estos marcos jurídicos para legalizar todo lo que existe en redes, desafortunadamente. Y eso le va a dar al traste a la libertad que existe actualmente, pero seguirán existiendo. Las campañas de fake news seguirán existiendo. Nuestro trabajo es alumbrar en esos caminos donde la desinformación pues se aprovecha, ¿no? Hola, ¿qué tal, Carlos? Ricardo Cerón, del CIENVESTA, del área de comunicación. Bueno, serían muchas preguntas las que tengo, pero por situación de platicamos tiempo, después, sí, claro. Por supuesto. Dos en concreto. Una es, escuché en 2 ocasiones la palabra educar durante tu exposición. Me gustaría conocer tu opinión sobre el periodismo en la parte de educación, qué tanto tiene que ser o qué tanto no tenemos esa responsabilidad. Y la segunda es, si bien en las agendas de los periódicos no está el tema de ciencia, y en la gran mayoría, tampoco hay un rechazo a estos temas. Entonces hay un nicho de oportunidad muy grande, ¿no? ¿Qué tanto ahí es responsabilidad de un periodista? Y digo esto sin tomar en cuenta tanto esto de tomar cursos especializados y todo. Retomando lo del sismo, vi reportajes excelentes de corresponsales, de periódicos de España, de periódicos de Inglaterra, de periódicos de Estados Unidos. ¿No será más que nada tratar de incentivar lo que realmente es el periodismo, sin importar las fuentes de comunicación? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que te da, o lo que nos ha permitido abordar a la ciencia desde el periodismo, es rigor periodístico. Y es lo que se necesita en este país, rigor periodístico. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que ahí hay una responsabilidad como profesionales, pero por eso me detuve en explicarles cuál es el ritmo de los profesionales del periodismo hoy en día, porque eso es lo que padece la mayoría. La minoría o los medios estadounidenses no les piden 6 notas al día y no tienen que trabajar en 2 medios. Entonces, sí, el profesional tiene que dedicarle más rigor, pero para eso necesita el factor tiempo y no lo tiene. Y respecto al tema de educar, la verdad es que es como una aspiración, pero no es nuestro origen. El origen de los medios de comunicación es informar y entretener, fundamentalmente la radio. Y
y lo que estamos haciendo es informando. Si a través de eso representaría una herramienta para fortalecer la educación, pues ya estaríamos haciendo un trabajo adicional y qué bueno que fuese así, pero no, definitivamente no es nuestro fin último ni objetivo final. Hola, eso. Hola, Manuel Lino de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Me gustó mucho esto que dijiste, que pues ahora sí que dejaste de pedir las notas del día. Me encantaría, esa fue una lucha que yo perdí todos los días durante 10 años en el periódico El Economista cuando trabajaba ahí. Entonces, si me puedes explicar cómo lo hiciste, te lo voy a agradecer. Sí, yo lo sé, mira, fue algo que el maestro Bastenier en el 2009, tú lo conocerás, un gran editor en el diario En el País, ya fallecido, él sembró esa semilla en mí en el 2009. En una conferencia llegó a decirnos a todos los reporteros y periodistas que estábamos en un diplomado que arrancaba del TEC de Monterrey, en donde nos decía, el periodismo escrito va a morir. Los periódicos van a dejar de existir en el 2020. Estamos a 2 años y bien, si no van a dejar de existir, al menos ya varios han dejado de circular de esa manera y así es la tendencia. Pero creo que van a persistir, como todo, como el cine vivió en su momento a la transformación a la televisión o el radio a la televisión, perdón. Todas estas transiciones tecnológicas se mantienen y vamos generando nichos al final del día. Fue una experiencia, te digo, fue esa semilla que me dejó y yo después de eso seguí trabajando en Milenio, Estado de México, durante 5 años y ahí era entregar 4 o 5 notas diarias y lo hice porque hubo un momento en que no tuve reporteros, también fue circunstancial, a veces solo tenía un reportero, porque muchos se van, potencializan sus capacidades de tal manera que pueden capitalizarlas y se insertan de manera exitosa en otros empleos. Reconocen el trabajo que hacemos en Uniradio y saben que el capital que está trabajando ahí a su vez está formándose y se está puliendo. Y entonces ocurre que nos hemos quedado sin reporteros. Entonces, ante eso, lo único que te queda es llenar 2 horas y media. Bueno, vamos a trabajar y entonces hagamos reportajes de medio y largo aliento, 5 minutos, 10 minutos. Bueno, hemos tenido trabajos que se van a 12 minutos, tenemos que dividirlos o tenemos que hacer una serie de ellos. Y eso nos permite trabajar, nos permitió trabajar en eso, en generar trabajos de mayor calidad, de mayor extensión, pero fundamentalmente fue circunstancial y a partir de ahí generar esa dinámica. A ver, dejemos las notas diarias, aprovechemos agencias noticiosas, agencias informativas. Si vas a la nota del día, cúbrela, la entregas de manera inmediata y dedícate a lo tuyo, a tu trabajo de investigación. Gracias, Carlos. Tenemos a Carla y Norma. Les voy a pedir, por favor, sean breves en sus preguntas y también, Carlos, por favor, en la respuesta. Hola. Claro. Tenemos el trabajo con el que ganaste el premio de CONACYT, entonces si nos apuramos para poderlo transmitir, ¿están de acuerdo? Sí, Carla, por favor. Rapidísimo, Carlos. Rubén Ocaranza. Bueno, yo veo tu trabajo en 2 vías, ¿no? Como decían, acercar a este grupo de reporteros hacia el trabajo científico, pero también acercar a la ciencia, al grupo científico, hacia un lenguaje que sirve en la radio. Entonces, básicamente la pregunta sería, ¿de qué tamaño es la brecha o el abismo, si es así, depende de tu punto de vista, que existe entre la información que genera la ciencia y el tipo de información útil para un lenguaje de radio? Sí, tienes mucha razón. Yo por eso propongo talleres de entrenamiento de medios. Es fundamental que también el científico sepa cómo comunicarse a través de los medios de comunicación y generar esos ángulos informativos y hablar en ese lenguaje que requiere la sociedad a través de los medios o que requieren los medios de comunicación para divulgarlos a la sociedad. Me parece una herramienta fundamental para llegar a ese punto. Actualmente
es complicado. Bueno, yo escuché justo que habían ganado algunos premios y te iba a preguntar justo cuál era la experiencia, cómo se había realizado este trabajo de premio, pero creo que lo vamos a ver. No sé si después de verlo surjan algunas preguntas, pero creo que Eva, en ese sentido mi pregunta, que nos contaras la experiencia de esos trabajos que ganaron premios en condiciones tan difíciles, ¿no? Realmente felicidades por el trabajo que realizan. Creo que estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Justo con el CICESE hemos armado esa red de colaboración y ahora en Toluca conocen al CICESE, algo que bueno no conocíamos, y va mucho de la mano de lo que refería. El desarrollo de los trabajos o el hablar de periodismo de la ciencia nos da rigor, y eso es lo que más trabajo nos cuesta a los periodistas, entrar en esa manera minuciosa y rigurosa de elaboración de estos productos. En este trabajo ustedes van a escuchar el planteamiento inicial en una escena cotidiana que se da a través de las redes sociales. Es un trabajo que hice acerca del oso. La pregunta surge de por qué el oso le ha perdido miedo al hombre, y a partir de ahí, de esa escena en redes sociales, se desata toda la explicación científica de por qué le ha perdido el miedo y cuáles son las implicaciones de eso. Pero también encuentran información de papers, encuentran información de al menos 3 investigaciones más, las voces de 3 investigadores más, en fin, el reportaje es el mejor género periodístico que puedes utilizar para abordar este tema. Vamos a escucharlo. ¡Qué bonito! Esto lo tengo que subir al Facebook, no me lo van a creer. ¿Me lo pasas? Aquí. ¿Haz zoom? No, soy el oso, mija. El oso grande. En la red es fácil encontrar decenas de videos sobre osos que aparecen en la metrópoli de Monterrey y en el estado de Nuevo León. En muchos casos, como el que escuchamos, se les ofrece comida, pero este es su pase directo a la muerte. Otro sándwich, Marcela, otro sándwich. Oiga, no hay sándwich. Sí, hay, ándale. ¡Qué bonito! En su visita a la Universidad Autónoma del Estado de México, el investigador regiomontano Rogelio Carrera Treviño hace una pregunta que incomoda a más de uno. El biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León pide respuestas sobre la forma más letal de conducir a este mamífero a perder la vida. Siempre les pregunto eso, ¿saben cómo matar un oso? Dándole de comer. ¿Por qué es la mejor manera de matar un oso? Los osos que se alimentan, ya sea porque se los dio el alimento a alguien o porque les dejaron basura a su alcance, cambian su comportamiento, no saben que es una comida fácil, que no van a tener que batallar para buscarla, y empiezan a asociar incluso ahora a la gente con comida, ¿no? El oso negro, un mamífero inteligente, cambia sus comportamientos al tener contacto con el hombre y asociarlo con comida. Un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León documentó los daños que ha provocado el crecimiento de las zonas urbanas en las inmediaciones del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, principal reserva natural de la región donde habita el oso negro. ¿Qué pasa en la ciudad de Monterrey cuando sucede esto? Pues la gente le llama a las autoridades van, y las autoridades van y lo avientan a ver a dónde. ¿Qué es lo que sucede con los osos reubicados? A ese animal lo estás destinando a morir, ¿no? Hay estudios que demuestran que el 80% de los osos reubicados se mueren. ¿Por qué se mueren? Lo llevas a otro lugar donde ya hay osos, ¿verdad? Los osos tienen una jerarquía muy marcada, ¿verdad? Y empiezan en peleas, ¿no? Les digo que el peor enemigo de un oso es otro oso. Y eso acaba que el menos dominante se ha desplazado, ¿verdad? Y fallece. El cambio en su dieta, al encontrarse con zonas urbanas o ganaderas, han provocado que cabras y hasta animales domésticos sean presas fáciles para el Ursus americanus. En otros países de América Latina como Perú, se ha documentado que especies como el oso andino son consideradas como dañinas. Judith Figueroa, de la Universidad de Alicante, España, revisó este asunto mediante entrevistas a 310 campesinos de la región. El análisis concluye que el 60% de ellos habían cazado al oso andino por ser considerado un animal perjudicial al alimentarse de los cultivos y el ganado.
En México ocurre una situación similar, así lo refiere el especialista de la Autónoma de Nuevo León. El oso negro en realidad es un depredador muy malo para cazar, no está adaptado para eso. ¿Sí? El éxito de esta especie se debe al oportunista que puede ser y al hecho de que es un carnívoro facultativo, ¿no? Puede consumir el alimento de origen vegetal. Sin embargo, siempre hay individuos que aprenden a cazar y se vuelven muy buenos para cazar. Los daños en la depredación, por depredación de osos negros en la ganadería pueden ser muy severos. Los desechos urbanos son el alimento más fácil y también el más dañino con el que se pueden encontrar. El también biólogo Rogelio Carrera ha documentado la muerte de osos negros por su ingesta. De acuerdo con la Semarnat, el oso negro se ubica en el estatus de protección especial y la subespecie Eremicus es considerada en peligro de extinción. Para la investigadora egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, Natalia Montserrat Castillo Huitrón, el crecimiento de las zonas urbanas es la principal amenaza de esta especie. Un estudio, que hace uso de un modelo de consenso para realizar predicciones, determinó que de continuar con la explotación de los recursos naturales en el hábitat del oso negro, al año 2024 podría perderse hasta el 64% de este hábitat. Castillo Huitrón, quien encabezó el análisis, indicó que esto representaría una gran presión para la supervivencia del mamífero y de los cientos de especies que habitan en bosques de la Sierra Madre Oriental y Occidental. Actualmente el hábitat potencial de oso negro en México cubre 354,000 kilómetros cuadrados, lo que representa... Bueno, pues listo. Gracias. Muchas gracias, Carlos.